Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. En Argentina, el gobierno de Javier Milei anunció que implementará un nuevo sistema de subsidios para las tarifas de electricidad y gas natural, esto como parte del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. Una medida que prevé acelerar la reducción del gasto público y avanzar en la desregulación del sector energético, que ya registró un recorte significativo de subsidios durante los últimos 9 meses. Esta podría excluir ahora a más de 3,2 millones de hogares de clase media, por supuesto generando preocupación por una reclasificación que a criterio de expertos podría perjudicar especialmente a los sectores más vulnerables. Parte del análisis, pero antes de ello vamos a nuestras redes sociales. A lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que le hemos hecho al respecto, aquí con el código QR para que todavía pueda participar. Presidente Milei aplica más recortes a subsidios por exigencias del FMI con tarifazos de luz y gas. ¿Qué consecuencias tienen esta acción? Exclusión social y endeudamiento como política. Milei subordinado ante instituciones occidentales. El pueblo sigue pagando ajustes de Milei o avanza el desmantelamiento del Estado. Si aún no ha participado, puede hacerlo escogiendo una de estas opciones. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Para ampliar el escenario, analizarlo, me acompaña desde la distancia el profesor César Villalona, economista dominicano, experto en el declive del dólar y de la hegemonía estadounidense desde El Salvador. Profesor César, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Nuevamente con usted, oportuno el encuentro para hablar de este tema, un ajuste al subsidio en 3,2 millones de hogares en Argentina. ¿Cómo interpreta el impacto que va a tener en el bolsillo de los argentinos, sobre todo de los sectores más vulnerables? Bueno, el impacto inmediato es una caída en las posibilidades de consumo de esa población. Esa población va a tener que pagar la electricidad y el gas, que hoy no está pagando o está pagando en un porcentaje pequeño de acuerdo a lo que le cubra el subsidio. Entonces hay un daño al ingreso, al bolsillo de la familia y estamos hablando de una cantidad grande de personas. Son 3,2 millones de hogares, que eso puede rondar los 9 millones de habitantes, o sea, de la población, ya cuando la llevamos a población. Y se le suma a 1,8 millones que ya habían sufrido la eliminación del subsidio. Estamos hablando de 5 millones de hogares, de un país de 17, casi 18 millones, 30% de los hogares. Entonces, millones de personas son afectadas en sus ingresos. Este es un punto. En un contexto, segundo, un contexto donde la inflación estimada por el Fondo Monetario para el año 2025 es de 38%. No hay una inflación baja en Argentina. Ellos están diciendo que se ha reducido con respecto a cómo era, pero la reducción de la inflación no es disminución de precio. Quiero explicar esto. Si un producto tiene un valor de $10 y aumenta $10, la inflación es de 100%. Si luego aumenta en $4, entonces, $4, la inflación es de 20%. No es de 200, no es de 100, es de 20. Pero no quiere decir que el precio baja. Siempre que hay inflación, el producto está más caro y el servicio está más caro. Entonces, alegar que la inflación ha venido disminuyendo no quiere decir que han bajado los precios. Y 38% es altísima. Eso significa que la tasa de interés de la banca va a ser muy alta, también para la gente que tiene acceso al crédito. Y esa inflación tan elevada, con esta mezcla de golpe a los ingresos, 30% ya de los hogares, solo este recorte va a ser el 18% de los hogares, significa un aumento de la pobreza, porque está hablando de aumento de precios y disminución de ingresos. Disminución de ingresos, esa es una combinación fatal. En un país donde está aumentando también la concentración del ingreso, donde el desempleo es grandísimo, el 40% de la población argentina no está cotizando a la seguridad social, cerca del 40%. Y sobre todo, profesor, teniendo en cuenta una reclasificación que algunos consideran injusta, ¿no? Vamos a ver el artículo, si me permite, del medio elciudadano.com, que menciona sobre precisamente la reclasificación del subsidio en electricidad y gas en Argentina. Menciona que el FMI está exigiendo una profundización del ajuste en el sector energético, promoviendo una política que ignora la realidad de millones de hogares que apenas cubren
las necesidades básicas en una reclasificación forzada que afecta directamente al bolsillo popular, aumentos que en algunos casos ya superan el 200%. Explicar esto también es importante, profesor, porque la realidad en algunos barrios, la realidad en algunos sectores populares de la Argentina pudiesen verse aún más perjudicados por una reclasificación que ya algunos consideran forzada en ese sentido. Correcto, ese es otro ingrediente que hay que tomar en cuenta para ver los impactos. Yo quería decir también que el 78% de la población argentina, en la información que yo manejo, tiene ingresos malos. El 52% bajos y un 26% medio bajo. Así lo califica el gobierno. Cuando suma 52 y 26, estamos hablando de un 78%, casi 8 de 10 personas. Entonces, el recorte de subsidio en ese contexto de una población con ingresos tan malos tiene un impacto muy negativo en el aumento de la pobreza, en el deterioro de las condiciones de vida. Pero lo peor, bueno, tal vez no lo peor, sino que quiero meter otro ingrediente. Que todo esto se está haciendo en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario que va a incrementar la deuda pública. Porque esta es la paradoja del FMI. Donde llega el Fondo Monetario, ofrece un préstamo. Las finanzas públicas están en bancarrota. El gobierno no puede pagar la deuda. Y le ofrece un préstamo. Y le impone un programa de ajuste. Este programa es de 4 años, 48 meses. Y las medidas que le proponen no conducen a que la deuda se reduzca. Conducen a reducir el gasto público, a aumentar el desempleo, han despedido miles de gente, a reducir gastos como los subsidios que afectan los ingresos de la gente y a recaudar por la vía de los tributos. Esta parte no la están tocando, la de los tributos. Por eso los ingresos del gobierno no están mejorando mucho. Lo que están es reduciendo el déficit, recortando gastos. Y resulta que la deuda ha crecido. En noviembre del año 2023, cuando terminó el gobierno anterior, la deuda del Estado eran 276 mil millones de dólares. Para enero del 25 está en 327 mil millones de dólares. Es decir, hay un crecimiento de la deuda pública, porque el FMI no quiere resolver el problema de la deuda. Lo que quiere es garantizar que el Estado pague la deuda, sacando gente del consumo, ahorrando dinero para pagar la deuda y que se siga endeudando. Porque la deuda tiene una mecánica. Sí, claro. Si un Estado frena su deuda, la banca internacional no tiene negocio y los tenedores de bonos. Totalmente. Estamos hablando de una deuda que está en el 85% del PIB. De manera que esto es desastroso, va a contraer la economía y también hay un contexto internacional muy adverso, que también va a afectar la recaudación de ingresos y el crecimiento económico de Argentina. Y todo esto, yo creo que esta medida es contractiva y va a afectar incluso a la inversión privada y el crecimiento económico. Y todo esto, como decíamos, en una crítica por demás durante todos estos meses a lo que se viene imponiendo la aceleración de una desregulación del sector energético y, por supuesto, la privatización, profesor. Claro, el debilitamiento de lo público. Y la empresa privada va a establecer su tarifa. Aquí viene un daño no solo para la gente pobre y de bajos ingresos, sino los sectores medios, que son cerca del 20% de la población del país. Los ricos son un 5%, pero los sectores medios y los sectores de bajos ingresos son los que van a sufrir más. Esta política afecta al 95% de la población argentina, incluyendo los sectores que no tienen ingresos bajos, y fortalece a la empresa privada, en este caso de la energía, y debilita la esfera pública. Es la política neoliberal, debilitar lo público y fortalecer lo privado, a costa de los ingresos de la población, del bienestar de la población. Yo creo que Argentina se aboca a una problemática social y política muy fuerte, porque esto es muy impactante en el consumo de la gente, incluso en la venta de las empresas. Empresas micro, pequeñas, medianas, que son las que le venden a los sectores de menos ingresos, se van a ver afectadas en sus ventas y que son las que más empleo generan en todos nuestros países. Y el consumidor, por supuesto, también el consumo se ha venido también reduciendo en la Argentina precisamente con todos estos ajustes y recortes. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por mantenerse con nosotros y explicarnos un poco. Gracias a ustedes. Bien, ahí teníamos al profesor
Villalona, experto economista dominicano, y con él vamos a despedir nuestra primera parte del programa. Recuerde, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Le comparto rápidamente el código QR para que pueda participar. Con esto y por lo pronto vamos a una breve pausa. Al regreso más en El Mundo desde el Sur. Ya venimos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hablamos de Argentina y los ajustes del gobierno de Javier Milei al cumplirse 500 días de lo que el mandatario quiso refundar con su gestión libertaria, pues ahora se ha convertido en una práctica clásica de neoliberalismo con indicadores oficiales que trazan un balance para muchos demoledor sobre la gestión del mandatario. Según análisis del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, aquí vemos pues, los datos. El experimento libertario de Milei está generando un deterioro sostenido en varios indicadores sociales y productivos. Hasta ahora, el plan destructivo del Ejecutivo registra una inflación acumulada de 196,6%, devaluación de 216% y una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional por 20.000 millones de dólares, que como hemos visto en la primera parte, ya le ha exigido el Fondo Monetario Internacional a Milei hacer pues ajustes en el subsidio en la electricidad, en el gas natural de los argentinos. Vamos a seguir abordando este tema. Me acompaña Jorge Hernández, economista regional, licenciado por la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina, maestría por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, experto en economía del trabajo y macroeconomía. Jorge, muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. El gusto nuestro, Jorge. Se cumplen pues 500 días de Milei como presidente en Argentina, administración que se está, por supuesto, está haciendo un proceso de deterioro sostenido en indicadores sociales y productivos. ¿Cómo explicar este proceso en tus palabras? Bien, lo primero que se me ocurre, ¿no? Estos 500 días para los argentinos han sido como las 500 noches de Sabina, ¿no? Bastante angustiantes. Ha sido esto, como bien planteabas, a partir de la información que ha proporcionado, ha difundido la CELAC, un deterioro en los indicadores que identifican la dinámica de la economía, ¿no? Y los resultados insatisfactorios que está generando, ¿no? Esto es una dinámica de la economía donde la inversión ha caído, donde el endeudamiento se ha incrementado. En temas de bienestar han caído los salarios reales, se ha incrementado el costo, como bien planteaban al comienzo, el costo de los servicios públicos, ¿no? Todas estas cosas que vistas individualmente son así de angustiantes y trágicas como se presentan, ¿no? Y uno pudiera pensar que transita estos 500 días y los que pueden faltar para tener después un nuevo escenario venturoso, ¿no? Pero cuando uno repasa estas coyunturas decadentes o degradantes del sistema económico y de las condiciones que produce, encuentra que en todos los periodos próximos, ¿no? Sobre todo en los más próximos, donde el Fondo Monetario Internacional ha asistido a la Argentina, termina en una gran catástrofe social, ¿no? Uno tiene como ejemplos recientes el frustrado gobierno del presidente de la Rúa, ¿no? A las que terminó escapando en un helicóptero de la Casa Rosada después de haber
renunciado habiendo declarado el estado de sitio y una conmoción importante en la Argentina con un número de muertos significativos. Después tenemos, ¿no?, como experiencia la gestión se salió de ese endeudamiento a partir de la gestión del presidente Kirchner, se volvió a endeudar la Argentina, tuvo un periodo de crecimiento, ¿no es cierto?, desde la salida del Fondo Monetario hasta el 2011, muy claro, en el 2011 más o menos se estabiliza, hasta que en el 2015 vuelve a asumir un gobierno que en el 2018 vuelve a contraer una deuda con el Fondo Monetario Internacional y los resultados vuelven a repetirse similares a los en términos económicos, no en términos políticos, a los que había sucedido con el presidente de la Rúa. Digo, no en términos políticos, Macri termina su periodo de gobierno, pero con una evaluación de la sociedad a un gobierno de los CEOs, ¿no? Macri es una persona que viene del mundo de la empresa, que había incorporado a la gestión del Estado argentino un conjunto de ex gerentes o gerentes transitoriamente alejados de la función privada para asumir la función pública, ¿no? Y la sociedad argentina despidió a ese conjunto de gerentes a través del proceso electoral, ¿no? Perdió la reelección el presidente Macri, pero dejó un país con severos problemas, ¿no? Hubo un rebrote inflacionario, hubo un endeudamiento significativo, ¿no? La inversión, que siempre estos esfuerzos se proponen realizarse para que haya una lluvia de inversiones que genere un futuro venturoso. Bueno, como está sucediendo con Milei, también sucedió con el proyecto neoliberal de Menem y de la Rúa, y está sucediendo también ahora. La inversión crece a una tasa menor que en los periodos donde no han estado condicionadas por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Parece un mensaje muy claro que la ayuda del Fondo Monetario Internacional no solo para consolidar un proceso de inversión potente que venga a traer un fortalecido sistema productivo que mejore las condiciones de vida de la sociedad argentina, ¿no? Sí, y justamente en un Fondo Monetario Internacional en el que en Argentina ocupa el primer lugar, como decíamos, el que más deuda tiene con esta organización internacional, que al principio Milei criticaba, decía que el Fondo Monetario Internacional tenía una conducta de regalarle plata al gobierno para que le rifaran intentando controlar el precio del dólar a los argentinos, pues ahora resulta que la dinámica ha cambiado, la retórica le duraba muy poco y pues ahora al contrario le sirve a sus intereses neoliberales, viendo los recortes que hemos visto hasta ahora. Sí, yo no sé si habrá cambiado la opinión. Sí, la necesidad tiene cara de hereje, decimos aquí en Argentina, ¿no? Uno puede, por la necesidad, cambiar el discurso y a veces las convicciones, ¿no? Esto es lo que me parece está sucediendo con el presidente Milei. Independientemente de este planteo del cambio en la posición del presidente para con el Fondo Monetario, a mí me parece que es importante que no solamente la sociedad argentina, que todos los países que están teniendo un vínculo con el Fondo Monetario Internacional identifiquen este tipo de situaciones que se han producido en la historia, ¿no? Me refiero fundamentalmente a las sociedades que están sosteniendo gobiernos o legitimando gobiernos que tienen este tipo de propuestas. En el caso de Milei tiene esta paradoja, ¿no? Que la sociedad argentina a lo mejor lo votó masivamente o en proporciones importantes porque decía que había que mantenerse alejado del Fondo Sí, Monetario, ¿no? sí, totalmente. Eh, uh-huh. Sí, y bueno, vamos a ver si le parece también parte, Jorge, de las palabras de algunos jubilados, otro de los elementos muy importantes, todos los miércoles, jubilados argentinos que se movilizaron y se ha convertido en un día de represión semanal para ellos. Veamos. En la Argentina un jubilado come una vez por día. Yo como una vez por día. Después de haber trabajado toda mi vida,
Y ahora tenemos representantes que van a ir todavía a Roma a darle el beso de Judas a nuestro Papa, después de todo lo que lo vilipendiaron, de todo lo mal que lo trataron, igual que a nosotros. Y bueno, Jorge, para terminar, hablaba de los jubilados porque hoy en esta marcha que volvió a ser repelida por la policía, tuvo para muchos un momento de reflexión por la muerte del Papa Francisco. El sumo pontífice fue defensor de la dignidad de los ancianos y reprobó enfáticamente hace unos meses el trato del gobierno hacia ellos. En todo esto que estamos abordando, precisamente uno de los sectores más perjudicados por Milei. Así es, siempre estos procesos, yo recuerdo, ¿no?, desde que vengo analizando las conductas o las políticas del Fondo Monetario Internacional 20, 30 años atrás, el Fondo Monetario siempre plantea el problema de los jubilados, ¿no? El problema de los jubilados porque los jubilados son los que se llevan buena parte de los recursos públicos, ¿no? Porque son el sector a los que la sociedad asiste en su etapa pasiva, ¿no? Y en lugar de pensar alternativas a cómo se puede mejorar, ¿sí?, este sector, lo que se ve desde la perspectiva del Fondo Monetario y de los gobiernos neoliberales que intentan congraciarse o a través de convenios se comprometen a seguir los mandatos del Fondo Monetario Internacional, ajustan sobre este sector precisamente porque es el que, ajustado, libera una mayor cantidad de recursos para ser aplicado al pago de los servicios del nuevo endeudamiento, ¿no? Y en general, excepto en esta Argentina tan entrenada, el sector de los jubilados o de los trabajadores en la pasividad es un sector que tiene muy poca representación política, ¿sí?, y muy poca movilización social. Entonces, los recortes en general a los sectores jubilados no tienen una repercusión política tan intensa. En la Argentina sí lo tienen, ¿no? Recuerdo desde las primeras marchas que se le hacían al presidente Menem, estaban encabezadas por jubilados, ¿no? Y este sector tiene una dinámica muy movilizante para su propia clase, pero también extiende hacia otros sectores de la sociedad que los apoyan, ¿no? Ha habido una marcha muy masiva, asistida o acompañada por hinchas, le decimos aquí, no sé, la adjetivación que tienen en otros países, pero estos son los fans de equipos de fútbol que salieron a acompañar a los jubilados. También se movilizaron junto con los jubilados otros sectores de la sociedad, artistas, sectores vinculados a la educación, a la ciencia y otros de la propia sociedad argentina. En general, los que no acompañan a los jubilados son la burguesía, ¿no? La representación de la burguesía, en particular la burguesía vinculada al capital financiero, ¿no?, que es el gran beneficiario de todas estas políticas. Siempre, por supuesto, el denominador común también con otros sectores, el tema de, tener mayor justicia social para estos ancianos que están protagonizando, como hemos visto en las últimas semanas, pues estas movilizaciones y, por supuesto, la represión policial. Nosotros con esto finalizamos. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto charlar con ustedes. Igual para nosotros. Jorge Hernández, economista desde Argentina. Y antes de terminar con nuestro programa, revisamos rápidamente los resultados de la encuesta que hemos compartido con ustedes más temprano. Ahí la tenemos con los detalles de lo que ha sido pues, su opinión. 45%, por ejemplo, al responder la pregunta de que presidente Milei aplica más recortes a subsidios por exigencias del Fondo Monetario Internacional y con tarifazos de luz hogar y qué consecuencias tiene esta acción. 46% dice que es exclusión social y endeudamiento como política. Un 30% dice avance del desmantelamiento del Estado. Le sigue un 13% con pueblo sigue pagando los ajustes de Milei
y el 11% dice Milei subordinado ante instituciones occidentales. Ese es el gráfico que compartimos y, por supuesto, lo que ustedes han podido opinar a través del día de hoy en El Mundo desde el Sur. Nosotros con esto agradecemos y finalizamos esta cobertura que ustedes ofrecen también a nosotros desde el feedback sobre lo que hemos compartido a propósito de Argentina. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo para esta y otras informaciones. También en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Francisco Blandón, gracias por seguirnos.